quiero darle la bienvenida a radiomás.cl a Roxana Eide. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, Cristian, gusto saludarte, buenas tardes, contenta de poder estar a través de Radio Más y poder utilizar esta plataforma para poder informar a la comunidad respecto de temas tan relevantes y contingentes como la dictación de nuevas leyes. Claro. Bueno, sabemos que la cosa ha estado súper complicada. Es una pena que hayamos tenido que llegar a una situación como esta, porque atentar contra los fondos previsionales, en realidad eso habla un poquito mal de la gestión, pues ya todo el mundo ya sabe, la administración ahí del Estado ha estado más o menos nomás, y tener que llegar a una situación como esta lo considero lamentable. Roxana, mira, antes de entrar en materia, quiero que entremos en confianza un poquito con las personas que nos están viendo, ¿cierto? A esta hora de la tarde yo sé que hay muchos que quizás ya hicieron el trámite, pero hay otros que todavía no. Me gustaría que nos contaras un poco respecto a tu campo, el tema jurídico. La pandemia, ¿de qué forma ha afectado un poco a tu rubro? Sabemos que en los tribunales ha estado complicado los horarios, a veces no se puede hacer los trámites, después se habilitó todo un mecanismo, un portal virtual para poder realizar un montón de cosas, así que ¿cómo se ha llevado eso? Mira, la verdad yo creo que como todas las personas acostumbrándonos a una nueva dinámica de trabajo, trabajar desde casa, que probablemente el trabajo sea mayor acá en casa que en oficina, y digamos aprendiendo a relacionarnos con nuestros clientes y también con el propio tribunal de una forma distinta, aprendiendo, ¿cierto?, al uso de estas nuevas plataformas tecnológicas, porque la relación ahora cliente y también usuarios y tribunales a través únicamente de este tipo de plataformas. Si bien es cierto, nosotros como abogados ya hace algún tiempo se nos había habilitado el uso de la plataforma de la Oficina Judicial Virtual, que para nosotros es un beneficio en el sentido que nos ayuda a la tramitación propiamente tal, pero también hemos asumido un nuevo desafío en el sentido de que las propias audiencias se ha innovado con esto y hemos realizado audiencias a través de videoconferencia. Así que ha sido todo, digamos, un desafío asumir esta nueva forma, digamos, de trabajo desde casa. Claro, bueno, me imagino ha habido que innovar en todos los campos con respecto a lo que ha estado pasando. Correcto. Roxana, bueno, ya entrando en materia, como recién mencionábamos, hay mucha gente que quizá aún no ha realizado el trámite, ¿cierto? Sabemos que hay todo un proceso. Partamos por la pregunta, ¿cómo funciona esto de la pensión de alimentos, ¿cierto? ¿Cómo, de algún modo, cuáles son sus procesos? ¿Cómo se gesta? Ya, mira. Voy a explicarlo de la siguiente forma. Lo importante es que siempre tú puedas tener esto judicializado, que tengas formalmente regulada una pensión de alimentos. Hay muchos papitos y mamitas que acuerdan, ¿cierto?, de forma verbal y no judicializan, dejando meramente al arbitrio de la otra parte que tiene que pagar el pago, digamos, esta pensión de alimentos. Siempre es el consejo, digamos, a formalizar este tipo, digamos, de actuaciones. Entonces, ¿cómo se realiza? Las personas pueden concurrir a los procesos de mediaciones familiares, en donde a través, ¿cierto?, de la orientación de un mediador pueden perfectamente alcanzar acuerdos en esta materia. Se levanta un acta y esta acta es enviada a la aprobación del juzgado de familia. En este caso, las partes, ¿cierto?, han regulado formalmente la pensión de alimentos, puesto que la resolución que dicta el tribunal aprobándolo tiene el efecto de sentencia judicial. Esa es la forma, digamos, cuando las partes están de común acuerdo, ¿ya? De la misma forma, aquellas personas que no tienen dificultades en esto perfectamente pueden realizarlo a través de contratos, que jurídicamente nosotros le llamamos transacciones, estableciendo ellas el acuerdo que estimen pertinente, y lo importante también es siempre someterlo a la aprobación del tribunal. Cuando el tribunal aprueba este acuerdo, entonces también tiene el efecto de una sentencia definitiva, como si las partes hubiesen ido a un juicio. Y cuando ya no hay derechamente acuerdo entre las partes, el Centro de Mediación Familiar les otorga un certificado de mediación frustrada por materia de alimentos y eso les permite a ellos iniciar el proceso judicial de demanda. Pero fíjate que no obstante eso, las partes nuevamente instadas por el propio juez tienen la opción nuevamente a través del proceso mismo de la demanda judicial de los alimentos a llegar a un nuevo acuerdo. Y derechamente, si no lo hay, el juez finalmente será quien determinará el monto exacto de la pensión de alimentos que deba pagarse.
Roxana, ¿cómo busco la ley acá en internet? Porque si yo quiero hacer la revisión minuciosa, ¿cierto?, de lo que dice el extracto, ¿cómo la busco acá? Mira, no recuerdo en este minuto exacto el número de la ley, pero tú puedes ingresar a la plataforma de www.bcn.cl, que es la Biblioteca del Congreso Nacional, y en el link donde dicen últimas leyes publicadas, y ahí puedes encontrar el texto de la ley que fue el día 30 de julio. ¿Tú tienes la ley ahí o no? ¿La tienes? Sí, correcto, sí. Si pudiéramos leerla empíricamente, directamente, para poder entrar a revisarla. Ok. Mira, voy a leer justo esa parte que hace referencia a lo que a nosotros nos compete. Dice relación. Los fondos retirados se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención, de descuento, de compensación legal o contractual, embargo o cualquier otra forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en un juicio de divorcio, sin perjuicio de las deudas originadas por obligaciones alimentarias. O sea, de algún modo se entiende también que quedan exentas de todo impuesto. Lo que pasa es que para todos los efectos legales este 10%, digamos, es un intangible en el sentido que no se considera remuneración, está exento de todo impuesto y como bien lo expresa la ley, está exento de que cualquier deuda que tú puedas tener no puede retenerse de este 10%, correcto, ni siquiera que sea de origen contractual, de origen administrativo, de origen legal, inclusive es más, hay texto expreso que dice relación que ni aun cuando tú debas cuotas por no pago de pensiones, no pago por temas de compensación económica derivadas de juicio de divorcio, tampoco en principio podrían corresponder a hacerse de este 10% a la retención, con la salvedad que únicamente las deudas originadas por concepto de pensión de alimentos. Fíjate, sí, yo te iba a hacer esa pregunta porque, claro, los procesos con los cuales se trata estos casos de deuda por compensación económica por causa de divorcio son similares en términos de proceso, ¿cierto?, que las pensiones alimenticias. Pero no sería el caso. Mira, lo que pasa es que aquí esto es súper interesante porque, mira, te voy a comentar que hace unos días atrás escuché un pronunciamiento que hizo la superintendencia en relación a este punto. Y hace referencia a que podrán retirarse, no solo, se podrá retener de este 10%, dice, no solo las deudas de pensiones alimenticias, sino que también las cuotas impagas producto de los no pagos de compensaciones económicas. Y a mi juicio personal yo me atrevería a decir, digamos, que fue un pronunciamiento bastante, digamos, arriesgado, decirlo de esta forma, porque si bien es cierto, estas entidades, sus pronunciamientos son meramente administrativos, no son vinculantes para los juzgados de familia, no son vinculantes para los tribunales, ni en ningún caso podrían sobreponerse por sobre lo que el propio tribunal tiene que determinar en este caso. Entonces, yo lo que lamento de alguna manera es que podría esta declaración llevar un poco a la confusión respecto de aquellas personas que sí quisieran cobrarse con este 10%. Mira, pasa lo siguiente. Jurídicamente hay que atender a la naturaleza de la obligación propiamente tal que se genera respecto de los no pagos de la compensación económica. La doctrina mayoritaria ha dicho que no corresponde a una obligación alimenticia, ¿ya? Por lo tanto, en principio, y porque además hay un texto legal expreso que dice que lo excluye, en principio no debería poderse retener respecto de este concepto. Sin perjuicio, yo te digo que habrá muchos colegas que así lo van a intentar de todas formas y finalmente será el tribunal quien tendrá que dirimir fallando, digamos, estableciendo un criterio en este punto. Claro. Mira, Roxana, acabo de poner acá el banner. Acá dice conversando con Roxana Eide y lo vamos a cambiar ahora y vamos a poner ahí los contactos. Eide Servicios Jurídicos. Mira, en tu Facebook, que lo busque, Eide Servicios Jurídicos. Hace poco tu gestión, ¿cierto? Subió un video donde se explica muy brevemente y muy bien lo que voy a preguntar ahora y que hace relación ya a la parte más interesante de esta entrevista, dicho de algún modo, que tiene que ver a aquellas personas que todavía no realizan el trámite y la solicitud, ¿cierto?, de la liquidación correspondiente. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cómo se concreta, ¿cierto? ¿Cómo se inicia todo este proceso?
Ya, mira, aquí yo me voy a tomar un poquito de tiempo porque hay que ser bien precisa en poder explicar esto, ¿ya? La verdad que el tribunal, para facilitar a los usuarios, digamos, el uso de esta plataforma, pudiendo concurrir no necesariamente patrocinados por abogados en estas gestiones, lo primero es que las personas cuenten con su clave única, eso es lo primero, porque para poder hacer uso de las plataformas virtuales del Poder Judicial, lo primero es tener mi clave única. En este caso, con la clave única, puedes solicitar, ¿cierto? Hay un trámite fácil, una pestaña que te indica que puedes solicitar liquidación y retención. Explicar acá que, bueno, lo primero es que efectivamente las personas que concurran a realizar este trámite efectivamente tienen que tener judicializadas las causas, porque efectivamente tienen que haber pensiones de alimentos que se adeuden. Y en este caso lo que se hace es una solicitud, que es un formulario tipo que las partes tienen que llenar, o sea, que el alimentario tiene que completar en el sistema, se envía al tribunal y se está en el fondo pidiendo que se realice la liquidación y la retención conjuntamente de estos 10% al fondo de la AFP, ¿ya? Respecto de la liquidación, me gustaría explicarte un poquito cómo funciona el tema de la liquidación, porque esta ha sido como la palabra del proceso. Sí, porque claro, en realidad hay todo un tema, hay que saber muy bien cuál es el corte inicial, por ejemplo. Claro, entonces la liquidación no es más que en definitiva una operación matemática que hace la unidad contable del tribunal, en lo cual en la práctica hay un convenio con Banco Estado. ¿Por qué con Banco Estado? Porque cuando se realizan juicios de alimentos, el alimentario se le ordena aperturar una cuenta de ahorro a la vista en Banco Estado, en la cual queda también registro de esto en la causa. Por lo tanto, se entiende que los alimentos, para los efectos de cumplimiento, siempre tienen que ser depositados en esta cuenta de ahorro del Banco Estado. Y es por eso que cuando se practica el proceso de liquidación, el tribunal consulta directamente al Banco Estado para que indique cuántos pagos efectivos mensuales han habido en tal o cual periodo. Claro. Y entonces, en suma y resta, aparece un monto total exacto adeudado. Eso es lo que es la liquidación. Sí, mira, ¿ya? En términos... yo te hablaba de este corte inicial que a lo mejor no se entendió bien. Me refería, claro, a desde qué punto en adelante se puede ya llamar deuda, como para poder determinar claramente esta liquidación de pensión. Ya, mira, qué buena pregunta, porque ¿qué es lo que se entiende por deuda alimenticia? En definitiva, estas se pueden generar, mira, respecto de juicios de alimentos que ya están terminados, ya se terminó un juicio de alimentos por los mecanismos que anteriormente habíamos explicado, en mediación o en una transacción o por el juzgado se estableció una pensión. Y cuando ya hay una sentencia, ya que así lo determina, entonces ahí encontramos que si el alimentante, el obligado al pago, ¿cierto?, no los ha realizado, entonces efectivamente ahí está el concepto de las pensiones, digamos, alimenticias que se adeudan. Pero por otro lado, no necesariamente podemos tener un juicio ya terminado, también nos podemos encontrar con procesos judiciales de alimentos que se encuentren en curso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se presenta la demanda de alimentos, se le notifica al demandado y desde ese minuto también lo que ocurre es que normalmente el tribunal fija lo que se llaman los alimentos provisorios por todo el tiempo que pueda durar un juicio de alimentos hasta que efectivamente corresponda rendir prueba y el tribunal con todos los antecedentes puede establecer un monto exacto. Hasta antes de eso surge lo que se denominan los alimentos provisorios, que también, digamos, hay obligación legal respecto de su pago. Estos alimentos, como la ley no precisó, porque la verdad es que el texto legal no hace referencia ni a alimentos provisorios, ni alimentos definitivos, ni alimentos respecto de personas mayores o alimentos menores, ni con los padres ni con los abuelos. Entonces, como está esta ambigüedad, digamos, se entiende que también podrían quedar comprendidos los alimentos provisorios. Y para terminar este punto, también los alimentos provisorios no solo se dan en juicios propiamente tal de alimentos, también tú los encuentras en otro tipo de juicios. Por ejemplo, nos podemos encontrar en tribunales de familia discutiendo juicios como violencia intrafamiliar, juicios de filiación, en el cual la materia o el fondo a discutir no es precisamente los alimentos, sin embargo, se pueden solicitar alimentos provisorios durante la tramitación de estos juicios. Y en ese caso, si estos alimentos no se encontrasen pagados, también entonces se pueden considerar para liquidar y eventualmente solicitar la retención correspondiente del 10% de la AFP. Claro. Bueno, he anotado algunas preguntas acá, ¿cierto? Para poder tener la guía, porque yo estoy hablando plenamente de la ignorancia. Roxana,
¿cómo opera el proceso del reajuste de esta liquidación? Porque ponte en el caso, hay un deudor que de algún modo ha cumplido siempre, ¿cierto? Siempre ha cumplido, pero siempre ha pagado lo mismo. Pero de algún modo ha omitido las variaciones del IPC, por ejemplo. Ese es un ejemplo de muchos. ¿Cómo opera este asunto de la reliquidación? Digamos, sí, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque pasa lo siguiente. Resulta que todo tiene que ver, en principio, cómo se fija la pensión de alimentos. Si la pensión de alimentos se fija en una unidad no reajustable, por ejemplo, una suma única, estamos hablando de que se condena al alimentante a pagar, por ejemplo, 150.000 pesos. En ese caso, entonces, la pensión de alimentos, como no está en una unidad reajustable, corresponde el reajuste semestral conforme a la variación positiva que experimente el IPC, ¿ya? Claro. Ahora, este reajuste no es automático, no es que cada 6 meses el tribunal por iniciativa propia practique el reajuste, tiene que ser solicitado porque lo requiere. Entonces, respecto de aquellas pensiones que han sido fijadas de otra forma, por ejemplo, se fijó en un porcentaje de la remuneración del alimentante, ¿ya? Por ejemplo, el 30% del sueldo, ¿cierto?, de las remuneraciones del trabajador, en ese caso no corresponde ese reajuste, como tampoco si la pensión se fijara, por ejemplo, en el 30% de un ingreso mínimo remuneracional. Tú sabes que por ley esto se van reajustando, ¿cierto?, periódicamente. Claro. Entonces, en ese caso tampoco procedería el reajuste. Ahora, lo que tú mencionas, yo pienso que hay muchas personas que se encuentran en esa situación, que toda la vida, ¿cierto?, pagaron responsablemente, cumplieron, pero siempre pagaron la misma suma, claro, y nunca se reajustó. Entonces, lamentablemente ahora se encuentran con la situación que el alimentario solicita un reajuste y es probable y efectivo que se les pueda perfectamente originar una deuda que corresponda únicamente al concepto de reajuste del IPC. Claro, y el que viene acumulándolo de años, igual es plata. Depende del monto de la pensión, sí, pero sí. Roxana, ¿de qué manera se protege la persona que de algún modo está cobrando, ¿cierto?, esta deuda? O sea, yendo más directo a la pregunta, hay procesos que de pronto, procesos administrativos que son un poco largos, ¿cierto? Se tarda un poco. ¿Qué pasa si la persona solicita tarde esta liquidación y resulta que el deudor ya sacó su 10%? Ya, es difícil. ¿Por qué? Porque, a ver, tu respuesta tiene algunas variantes, que son las siguientes. Tú sabes que desde que se publicó la ley y la persona, según el texto legal, la persona que efectivamente quiera hacer el retiro de este 10%, desde la solicitud a la fecha del primer pago van a transcurrir tan solo 10 días hábiles, ¿ya? El primer punto es que nosotros no sabemos cuánto tiene la persona en su fondo para hacer el retiro efectivo del 10%. Tú no sabes a cuánto va a corresponder ese 10%. Y si es que él decide retirar esa persona en la totalidad del 10%, porque también es una pregunta válida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la solicitud se hace después de la fecha del primer pago, es probable que la persona no alcance el alimentario efectivamente a pagarse, porque esto se hace un llamado a la comunidad a que la solicitud lo haga a la brevedad posible. Claro. No importa, aquí me quiero detener en algo, mira, los procesos de liquidación normalmente son demorosos, depende de la carga de cada tribunal. ¿Cuánto se demora en practicar una liquidación? Yo te digo que no hay un plazo igual para todos los tribunales. Acá, por ejemplo, en Talcahuano y Concepción, el plazo es de 2 a 3 semanas, ¿ya? Eso es lo que se demora en practicarse comúnmente una liquidación. Si el tribunal esperase que saliera la liquidación, obviamente estaría afectándose el derecho del alimentario, porque en definitiva estaríamos atrasando y no podríamos efectuar la retención. Entonces, el tribunal lo que está haciendo, en definitiva, cuando acoge la solicitud de liquidación, sin siquiera aún saber cuál es el monto exacto por el cual va a tener que retener, inmediatamente lo que hace es uso de sus atribuciones de una potestad que se llama cautelar innovativa, y ordena de inmediato a la AFP la retención correspondiente, con posterioridad. Claro, y esa es la forma que el alimentario en definitiva tiene de asegurarse que sus fondos van a estar retenidos y
cuánto posteriormente se producirá, ¿cierto?, la discusión si la liquidación está correcta, si no está correcta, si las partes están de acuerdo, porque eso finalmente va retrasando el proceso. Pero lo importante para la tranquilidad de los alimentarios y de quienes quieren utilizar esta alternativa es que sepan que el tribunal inmediatamente ordena la retención de estos fondos. Roxana, ¿y qué pasa si estamos hablando que un deudor se enfrente a más de una solicitud? O sea, ahí tendrán que ponerse de acuerdo los tribunales, me imagino, y Mira, ¿cómo se maneja qué eso? buena pregunta, porque la verdad que como tú lo bien lo comenzamos desde el principio, el texto legal es súper ambiguo, no se pone en estas situaciones, y la verdad es que esto va a ser bien una situación muy frecuente, porque es posible que un alimentante, un obligado al pago, tenga más de un hijo, lo voy a explicar de esta forma, y que por lo demás que esté demandado, ¿cierto? Y que por lo demás esté en distintos tribunales. Por ejemplo, en el Tribunal de Concepción, en el Tribunal de Puerto Montt, en el Tribunal de Punta Arenas, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tú no sabes si todos concurrieron a realizar el trámite en el mismo momento. Entonces, aquí claramente hay muchas cosas que se van a tener que resolver mediante el criterio que apliquen los propios jueces de familia, porque parecería injusto decir el primero que accionó va a ser el primero que va a tener la totalidad de la retención, ¿correcto? Claro. Dejando en desmedro a los otros dos alimentarios, por ejemplo, que no van a poder cobrarse. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? Cuando el tribunal acoge a tramitación la solicitud de liquidación y de retención, inmediatamente indica que quede registro en esa causa si ese alimentante tiene otras causas en otros tribunales. Entonces, con los datos va a quedar, digamos, en registro si esa persona tiene o no en otros tribunales. Y evidentemente yo te digo que va a tener que haber un acuerdo, una comunicación interna entre los distintos magistrados de familia que vean las causas respecto del mismo alimentante, para que cuando llegue el tema de hacer la devolución, ¿cierto?, de estos fondos, cómo se le va a pagar a cada uno de los alimentarios. Entonces, esto legalmente no está definido, sino que va a obedecer más bien a los criterios de cada magistrado, de cada tribunal, entendiendo que siempre hay que regirse por los principios jurídicos en los que se sustenta el derecho de familia. Por ejemplo, mira, yo te cuento, yo estuve escuchando unas entrevistas hace algunos días de magistrados de familia que hablaban de estos temas en el Poder Judicial. Y hacían referencia a esto porque le hacían, justamente esta es una pregunta, ¿cierto?, muy reiterativa. Y ellos indicaban que, en definitiva, tenía que ver, no es lo mismo, por ejemplo, a lo mejor un niño que un alimentario mayor de edad. Porque aquí hay principios que defender, por ejemplo, el principio de la convención, el principio del interés superior del niño, que está establecido además no solo en nuestra legislación nacional, sino que también en un tratado internacional que es completamente aplicable en este caso, ¿ya? Ahora, no es lo mismo tampoco si el alimentario tiene algún impedimento, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, desarrollarse, alguna persona que tenga alguna dificultad, que el que no la tenga. Entonces, esto va a ser evaluado caso a caso, pero no va a tener que ver con qué rapidez se actuó, sino que va a tener que ver, en definitiva, con los antecedentes propios de cada causa. Claro, y para eso estarán los tiempos, me imagino, necesarios para poder hacer todo eso. Mira, también me van surgiendo las preguntas mientras conversamos. ¿La liquidación tiene algún periodo de vigencia? Porque, claro, si un proceso administrativo se tarda mucho, eventualmente va a aparecer después el siguiente mes sin pago, y después el siguiente mes sin pago, y el siguiente mes sin pago, y hay que estar haciendo una liquidación de nuevo. ¿Funciona así o no? No. Es que aquí nada me sorprende por eso. Tengo que preguntarlo. No, es súper válido. ¿Por qué? Porque ocurre que legalmente, digamos, no está establecido por ley cuánto tiene que durar una liquidación. Sin embargo, aquí hay acuerdos internos respecto de cada tribunal. Lo común es que una liquidación tenga una validez una vigencia, digamos, de 3 meses, ¿ya? Porque ¿qué es lo que se pretende? Considerando primero que el periodo para realizar el proceso de liquidación en algunos tribunales es muy demoroso, ¿ya? Entonces, voy a poner un ejemplo, lo voy a hacer súper simple. A una persona le deben pagar todos los 5 de cada mes,
5 de junio, 5 de julio. Entonces llegó el día 5 y no se le pagó. ¿Qué es lo que hace? Solicita el proceso de liquidación. La liquidación viene a tenerla, digamos, a fin de mes, a fin de junio, ¿ya? Y resulta que en el mes de julio nuevamente se encuentra que no le pagaron. Entonces, no tiene sentido práctico que vuelva a pedir liquidación para incorporar el último mes actualizado. Lo más probable es que si alguien lo ha hecho de esta forma, le van a decir que no da lugar a la liquidación, porque lo que pretende el tribunal es que con el instrumento que se generó, efectivamente se puede llegar a cobro con eso. O sea, no sacan nada de pedir liquidación tras liquidación si no estás o no vas a iniciar un proceso de cumplimiento respecto de aquello, ¿ya? Claro. Y te lo digo así porque si no, muchos estarían todos los meses verificando el incumplimiento cierto mensual. Podría ser. Roxana, mira, se está conectando gente acá. Le enviamos un saludo a Rodrigo Carrasco, que está conectado de la quinta región. También se conecta Loreto Castro. Ella tiene una pregunta que yo ya la tenía lista acá, pero la vamos a hacer al tiro, ¿ya? Loreto Castro pregunta, ¿qué tan cierto es que el 10%, que si el deudor tiene que sacar de la AFP, ¿cierto? Pero si no la saca, si él decide no sacarla, ¿qué hay de cierto en que después sí, legalmente o por algún mecanismo, sí, de todas maneras, sí se pueda tomar ese dinero para saldar estas deudas? Interesante, sí, mira, y se la respondo de inmediato. En principio, la forma como está establecida la ley, el retiro del 10% es voluntario, ¿verdad? Claro. Y por lo tanto, en el entendido que tú efectivamente como afiliado decidas retirar el 10%, únicamente en principio, en ese caso, se entendería que podrían ser saldadas las deudas derivadas por concepto de pensiones de alimento o impago, ¿ya? Ahora, yo te digo que esto es la interpretación en el derecho de familia respecto de la nueva ley que se dictó. Eso es concordante con que hace algunos días se ingresaron al Congreso algunos proyectos de ley que dicen relación con que si el afiliado no quiere retirar su 10% porque precisamente quiere evadir esta obligación, el proyecto de ley que se presenta tiene que ver con que sin importar si él quiere o no quiera retirar, se puede efectivamente hacer pago de todas formas de estas pensiones de alimentos que se adeudan. Esto aún está en proyecto de ley, todavía no es nada definitivo, por lo demás no tiene carácter de urgente, y finalmente, tú sabes, en el Congreso no sabemos el diligenciamiento que va a tener, ni si efectivamente va a prosperar en definitiva, ¿ya? Claro. Es solo un proyecto. Pero, jurídicamente, y esto es importante, los abogados, pero nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que en derecho tengamos para poder efectivamente ayudar a las personas que no tienen estas pensiones de alimentos cumplidas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, en derecho civil, que también es súper interesante comentarlo, existe lo que se llama una acción oblicua o subrogatoria, que tiene que ver con, en este caso, con que el deudor tiene un derecho, ¿cierto?, que en el fondo no quiere ejercerlo o ejercitarlo precisamente porque quiere evadir obligaciones con sus acreedores, en este caso los alimentarios. Entonces, probablemente, como hay un tiempo prolongado de 365 días, nosotros no sabemos si efectivamente va a hacer retiro o no y cuándo lo va a hacer. Y en el caso que esto se tarde mucho, eventualmente es una acción que nosotros vamos a intentar perseguir, que es que el deudor toma el lugar jurídico, el alimentario toma el lugar jurídico del deudor y en definitiva reemplaza y acepta por el deudor, digamos, este retiro, y con eso en el fondo se puede pagar de estos dineros que a él le adeudan. Es una figura muy utilizada en derecho civil, pero que también va a ser interesante cómo van a resolver los juzgados de familia finalmente y qué criterios van a adoptar en este tipo de acción que nosotros claramente vamos a intentar. O sea, hay que estar atentos. Todo puede pasar. Hay que estar atento a lo que va a pasar. Loreto, creo que quedó muy bien respondida la pregunta. Aprovechamos de pasar acá el aviso, consulta, ¿cierto? Ahí al Facebook, EIDE, Servicios Jurídicos, ahí está el teléfono, para que puedan contactar a Roxana y alguna asesoría al respecto, ¿cierto? Roxana, anoté acá otra pregunta que me surgió mientras conversamos. En aquellos casos, yo creo que mi pregunta va netamente a la definición clara del concepto deuda, que no es lo mismo que mora, porque son conceptos distintos.
¿Qué ocurre en aquellos casos en que se han realizado acuerdos de pago, ¿cierto?, respecto de esta deuda? ¿Es posible retener? Sí, mira, te lo voy a explicar de la siguiente forma. Cuando efectivamente hay una deuda, ¿ya? Y deuda liquidada por el tribunal, que ambas partes están notificadas y saben efectivamente el monto total que se adeuda, muchas personas han suscrito acuerdos en el tribunal y que han sido aprobados. Es decir, si el alimentante debía, por ejemplo, 3 millones de pesos, lo pactó precisamente en cuota con voluntad del alimentario, porque si no hay voluntad del tribunal en ningún caso puede imponer un acuerdo, Claro. ¿ya? Solamente opera cuando hay voluntad. Si en este caso se realizó de esta forma, ¿qué pasa? Que cuando se pactan cuotas respecto de lo adeudado, la persona obligada al pago, en este caso el alimentante, deja de estar en mora. Es decir, deja de estar en mora porque se le renueva el plazo para pagar cada cuota. En principio, en estos casos, por lo tanto, no debiera proceder la retención de su 10%. Eso que quede súper claro. Ahora, puede ocurrir que la persona del alimentario de todas maneras inicie la solicitud y como al tribunal no le consta, en ese caso en particular, si han habido nuevos incumplimientos, de todas maneras va a liquidar y va de todas maneras a retener, sin perjuicio que cuando tenga el resultado de la liquidación se pueda alzar esta medida porque efectivamente no hay deuda propiamente tal, ¿ya? Claro. Ahora, yo quiero clarificar algo en este punto. Cuando se realizan este tipo de acuerdos, sucede que los juzgados de familia, el magistrado, ¿cierto?, indica lo que en derecho se llama una cláusula de aceleración. Y esto significa que en el acuerdo mismo en que se pactaron nuevas cuotas, si la persona obligada al pago ahora incumple una de esas cuotas, es decir, supongamos que el millón de pesos se dividió, ¿cierto?, en 10 cuotas, y yo incumplo la cuota número 3, ocurre que el alimentario tiene derecho a cobrar ahora la totalidad de las cuotas y que las cuales se entenderán como vencidas, porque hay un incumplimiento, ¿ya? Entonces, sí, hay que distinguir cuál es el caso de cada persona. Si yo en principio realicé un acuerdo y estoy al día en el pago de mis cuotas, entonces tiene que tener tranquilidad en el fondo que aunque le retengan temporalmente, finalmente va a tener acceso a poder retirar el 100%, la totalidad de su 10%. Claro. Pero si yo, repactando, digamos, incumplí alguna de las cuotas, entonces acá el alimentario va a pedir liquidación y se le va a liquidar por el total de las cuotas de las cuales se pactaron, como una sanción, y eso es lo que se llama en derecho la cláusula de aceleración. Roxana, si bien se llama cláusula de aceleración, estos mecanismos serán muy tardíos en términos de trámite, porque el dinero muchos lo necesitan ahora. Mira, a mí me consta que el Poder Judicial, a propósito de toda la carga laboral que sabía que se iba a venir, me consta que han maximizado su esfuerzo contando con un mayor número de personal para que haga el trabajo, ¿cierto?, de la práctica de las liquidaciones, que eso finalmente es lo más demoroso. Se celebró un convenio también con Previred, porque Previred es la entidad que reúne todas las administradoras de fondos de pensiones. Correcto. Entonces se celebró un convenio y ¿qué es lo que se va a hacer internamente? Es que cuando el tribunal ordene la retención, envía un oficio a Previred y Previred en definitiva va a derivar a la AFP que corresponda según el caso donde se encuentre, digamos, directamente el afiliado. Y estas son formas, digamos, que se han establecido en este periodo para simplificar este procedimiento, que lo que finalmente tiende es a asegurar el derecho, ¿cierto?, de los alimentarios de efectivamente poder pagarse de las pensiones que se les adeudan. Claro. Roxana, me llega una pregunta interna por acá, por WhatsApp. ¿Qué pasa en el caso de padres que quieran cobrar pensiones por hijos? Lo voy a leer textual. En el caso de padres que quieran cobrar pensiones por hijos mayores de edad, pero que aún viven con ellos, ¿se puede? Y si es que se puede, ¿quién hace el trámite? Ya, buena pregunta. Sí, mira, fíjate que se puede eventualmente, cuando el hijo cumple la mayoría de edad, él ya es independiente, es una persona adulta, por lo cual podría eventualmente realizar personalmente este trámite, sin que sea representado por nadie más que por sí mismo, ¿ya? Pero en algunos casos
hay adolescentes de 18, 19 años que no quieren, entonces, ¿qué es lo que hace? El papá que vive con ellos, en definitiva, podría eventualmente iniciar este trámite sin perjuicio que en la práctica lo que ocurre es que el tribunal solicita que este joven mayor de 18 años tenga que ratificar lo obrado por su padre o madre haciendo el cobro de los alimentos, ¿ya? La ley no lo pide, sino que si el joven, ¿cierto? Pongamos, por ejemplo, un ejemplo de 19 años, nada dice, se entiende que legitima por ley a su padre o madre para que actúe en su representación. Pero en la práctica, como hay tantas situaciones que pueden ocurrir, el tribunal prefiere asegurarse y prefiere decirle al joven, ¿usted está de acuerdo con esto? Entonces, si usted está de acuerdo, ratifique la actuación de lo obrado por su progenitor. ¿Entiende? Entonces, se puede. Claro. Hay dos alternativas, digamos. Claro, ahora tengo entendido, ¿cierto? Las pensiones de alimentos son hasta los 28 años. ¿Qué pasa si una persona ya pasa de 28 años, ¿cierto? 29, 30, ¿también puede retener? Lo que pasa es que una cosa es hasta cuándo se te concede el derecho de percibir pensión de alimentos, y otra cosa es que no importa la edad que tú tengas, pero ya se devengó el derecho. O sea, pueden haber hijos que, por ejemplo, hoy día tengan 30 años y que nunca se les pagó efectivamente la pensión de alimentos. Entonces, durante el periodo que se devengó, ya la deuda existe. La deuda, por lo tanto, como ya existe, efectivamente puede ser cobrada, ¿ya? Y en ese caso, no hay ningún problema que pueda ser también retenida de este 10%. Pero mira, yo quiero, precisamente en este tema, pudieran algunas personas encontrarse en esta situación. Este tipo de casos que tú me consultas obedecería ya a que la pensión de alimentos tendría que haber sido regulada en el juzgado de letra de menores. Ya estamos hablando de muchos años atrás, hasta antes del 2005, cuando comienzan, ¿cierto?, los juzgados de familia. Entonces, si una persona quiere hacer cobro por este tipo de deuda, para ella va a ser más engorroso el proceso, porque la causa, ingresando su RUT, probablemente no esté en la plataforma que existe actualmente. Sino que lo que ella debiera hacer es concurrir al archivero judicial donde está, digamos, su causa, solicitar una copia y con la copia del expediente y con la copia, digamos, de la sentencia y la certificación que dice que esa sentencia estaba firme y ejecutoriada, entonces ella puede acompañar estos documentos al juzgado de familia para abrir una causa Z de cumplimiento y hacer las peticiones que correspondan ahí. Y para ellas ese trámite puede ser más lento. ¿Y cualquier persona puede entrar al archivero judicial? Sí, esos son registros públicos y hay libros, sí, hay libros también que tú puedes hacer búsquedas por año, por nombre, hay distintas formas. Ahora, claro, eso, como bien decía, va a atrasar enormemente el proceso. Roxana, otra pregunta frecuente que está entrando mucho por las redes respecto a este tema, que ya involucra a la otra generación. ¿Qué pasa, por ejemplo, es posible retenerle a los abuelos, por ejemplo? Interesante. Mira, legalmente los abuelos asumen un rol subsidiario, porque aquí tenemos que definir que hay un obligado principal al pago, ¿cierto? En el caso de que el alimentario fuera el niño, ¿cierto? Porque en derecho, después te lo puedo explicar, es mucho más amplio. El derecho de alimentos puede ser solicitado a los hermanos, ascendiente, descendiente, pero en el caso que sean los niños, ¿cierto? Que hayan hijos, el primero obligado entonces es el padre. Si el padre no cumple o cumpliendo es insuficiente, entonces yo puedo dirigir mi acción ahora respecto del abuelo, pero esta retención va a aplicar únicamente respecto de los abuelos que hayas ya tenido con ellos un proceso judicial, es decir, que el abuelo haya sido efectivamente demandado y que conste por tribunal una sentencia en el que el abuelo sea obligado al pago, ¿ya? Y si respecto de este abuelo obligado al pago existen efectivamente deudas, entonces también podría yo retenerle a estos abuelos de su 10%, ¿cierto?, las deudas originadas por este concepto. Esto aplicaría también en el caso de que, ponte tú, el 10% del deudor no alcance a cubrir toda la deuda, eventualmente podría subir la escalera y cobrarle al abuelo, a los abuelos que, como bien dijiste, donde exista sentencia por ese abuelo.
siempre que exista sentencia respecto del abuelo, lo puedes hacer. Sí, siempre. Perfecto. Roxana, invitemos a quienes nos están viendo a que ingresen a tu fanpage, ¿cierto? Aquí aparece en pantalla. Ahí de servicios jurídicos, ¿cierto? Ahí está el contacto, ahí ustedes pueden realizar, enviar correo, enviar mensajes, hacer preguntas, consultas y conseguir algún tipo de asesoría con Roxana. Aquí me están escribiendo, ¿qué ocurre si se cesó la pensión de alimentos porque en definitiva dejé de cumplir con los requisitos legales para continuar percibiéndola? ¿O me citaron a mediación para un cese? Si tengo más de 28 años, ¿debo negarme? Buena pregunta. El periodo máximo, digamos, en que el alimentario por ley podría eventualmente recibir el derecho a alimentos, ¿cierto? En este caso sería, si es hasta los 21, pero si efectivamente continúa estudios superiores, podría ser extensible hasta los 28 años. Después de los 28 años, ojo con esto, las pensiones de alimentos, como fueron decretadas por un tribunal, por sentencia del tribunal, no cesan automáticamente cuando se cumple la edad, los 28 años, sino que esa persona que ya dice, bueno, yo ya tengo un hijo que puede subsistir por sí mismo, por ejemplo, está trabajando o ya dejó de estudiar, entonces tiene que activar los mecanismos legales, concurrir primeramente a un proceso de mediación familiar, solicitar efectivamente el cese y luego entonces demandarlo por cese de alimentos. Ahora, para los efectos prácticos de esta persona no hay mucho que hacer porque ya el tribunal sí o sí le va a dar lugar al cese, sino ya está dejando, digamos, de cumplir con los requisitos legales. Claro. Pero respecto de las deudas que se originaron durante este periodo, son temas completamente independientes. Lo que se generó por deuda no se pierde en ningún caso porque el alimentario haga un acuerdo de cese con el alimentante. Lo que es deuda y eso es completamente independiente y efectivamente siempre podrá cobrarlo. Roxana, ¿quién corre con el trámite? ¿Cómo se hace para aquellos niños que se encuentran en alguna organización, en el Sename? Ya, mira, aquí evidentemente que si el niño se encuentra en algún tipo de residencia es porque el papá o la mamá fueron privados ya efectivamente del cuidado personal. Entonces acá el cuidado personal lo asume el director de la institución donde se encuentra ingresado el niño. Y a pesar de que ellos están en estas instituciones, no por eso se exonera a los padres de la obligación de cumplir con los alimentos. De todas maneras, el papá o mamá tienen que cumplir con la pensión de alimentos, pero estas pensiones de alimentos son administradas por los directores de estas entidades. Entonces, en este caso, si efectivamente hubiesen deuda, quien tiene el derecho de accionar es efectivamente el director de la institución para poder hacer las solicitudes que correspondan y efectivamente pagarse de estas deudas de pensiones de alimentos. Claro. Otra pregunta que tengo acá, me consultan en el caso de una persona que hizo todo su trámite, ¿cierto?, de la solicitud de la liquidación, pero finalmente no alcanzó, no compatibilizaron los tiempos, pero el deudor tomó su 10% en 2 cuotas. ¿Eventualmente puede acogerse a la segunda cuota? Sí, eventualmente, de todas maneras, siempre habrá, digamos, plazo y efectivamente podrá pagarse con este pago de la segunda cuota. Lo que pasa es que esto, sí, eso es efectivo. Corres el riesgo que depende cuánto sea lo que a ti se te deba, cuánto te podrás pagar en definitiva, porque ya se le liberó un primer pago al afiliado. Entonces, correcto, si el monto de tu liquidación puede que sea tan alto y como desconocemos efectivamente el 10% del afiliado, finalmente... Claro, te puedes pagar una parte muy mínima de la liquidación, pero siempre lo podrás hacer también respecto de este segundo pago. Perfecto. Oye, Roxana, bueno, hemos abordado, creo que por distintas aristas, esto que está en pleno plano de contingencia, redondeando un poco, y ya para liberarte, ¿cierto? Me imagino que estarás ocupada ahí con tus trámites y de hecho agradecerte, ¿cierto? El estar acá con nosotros en radiomás.cl. ¿Qué recomendaciones se le podría dar a las personas que quizás en este minuto aún no se atreven por algún motivo o no han hecho este trámite todavía y sabiendo que el deudor eventualmente va a realizar el trámite del retiro? Sí.
importante. Mira, bueno, me han hecho a mí transmitirte un poco algunas consultas que me han llegado. Cuando las personas a través del uso de la página han realizado personalmente la solicitud, primero explicarle un poquito que no les va a llegar ningún correo electrónico informándole que hemos recibido su solicitud, ¿ya? Es para que no estén esperando que se les informe por parte de la plataforma del tribunal. El visto bueno, no hay visto bueno. No. Lo que sí queda en registro es el certificado de envío. Es un poquito más complejo, la página puede que no sea tan amigable, es un poquito más complejo, pero tú lo puedes obtener y que queda ese registro del escrito que tú enviaste. Eso es lo que te entrega la página, un certificado de envío. Pero las personas que hicieron el trámite, en primer lugar, no deben esperar el correo de recepción. Sin embargo, dependiendo de cómo ellos han solicitado que se les notifiquen las distintas actuaciones judiciales que se hacen en el tribunal, ellos han indicado un correo electrónico como una forma de notificación válida, entonces podrían eventualmente las resoluciones que el tribunal vaya dictando llegarle de esta forma sí al correo electrónico. De lo contrario, tienen que nuevamente ingresar a la página y ver en la causa las resoluciones que se han ido dictando. Claro. ¿Ya? Bueno, eso es una recomendación. Yo creo que no está de más el pantallazo también. Yo creo que, no sé si son legales los pantallazos, pero por ejemplo en mi caso, que yo no tengo problema respecto al tema de pensión de alimentos, pero sí me acogí al retiro del 10%, ¿ya? Y hice todo mi trámite, entré a la plataforma, llené el formulario, al final me apareció el mensaje, ¿cierto? Trámite exitoso. Y yo, como soy Juan Segura, ¿cierto? Apreté imprimir pantalla, ¿ya? Y lo recorté y guardé. Porque hasta este minuto el correo electrónico notificatorio no me ha llegado todavía. ¿Esos pantallazos sirven? Sí, yo creo que sí. Sí, sirven para guiarte, pero en definitiva cuando tú ingresas a la plataforma, la información queda registrada en la plataforma. De todas maneras que sí, con tu ruta, asociada a tu ruta. Y una recomendación, hacerle a las personas, bueno, primero, mira, este proceso, a pesar de que se le han dado toda la facilidad a los usuarios para que lo hagan personalmente, de todas maneras pueden presentarse distintas dificultades en el camino que les podría eventualmente costar resolver por sí misma. Entonces, mi recomendación es primero que se hagan asesorar con el abogado que le pueda asistir en el proceso, porque podría darse la situación que luego que hizo la solicitud de liquidación, que era lo más fácil, enviar, pinchar y hacer el envío, podrían eventualmente después encontrarse con la situación de que cuando sea notificado el alimentante, eventualmente podría objetar la liquidación, ¿ya? Porque consideró que no estaba correcta, que había un error de cálculo, podría objetarla porque podría decir o poner una excepción de pago, yo pagué y pido que se me descuente. O sea, la liquidación es apelable. ¿Es apelable la liquidación? Más que apelable como recurso, se puede objetar por distintas razones. Y eso genera, en definitiva, distintas incidencias que el tribunal tendrá que en su minuto resolver. Y esto complejiza la tramitación si tú estás solita haciendo el trámite, ¿ya? Entonces, me imagino yo que en algunos casos los alimentantes, por eludir también pagos, van a recurrir a demandar probablemente de prescripción de alguna de las pensiones de alimentos. Y el tribunal también tendrá que enfrentarse con esta situación. Entonces, hacerse asesorar a la brevedad posible para que a la brevedad posible también se puedan hacer estas presentaciones y no queden fuera de esta tan buena, digamos, normativa que les va a beneficiar a muchas personas. Roxana, mira, Loreto hace una segunda pregunta. Loreto Castro, que nos está viendo. Si el primer pago de la AFP con el segundo pago... Sí, está bien. Si el primer pago de la AFP con el segundo pago y aumenta la deuda de pensión de alimentos, ¿se paga la misma cantidad del primer pago o sube la cantidad de dinero? No sé si se entiende. No entendí mucho. A ver, tradúcela. Misión. Loreto Castro, por favor, si nos puede escribir nuevamente el mensaje. No le entendí la pregunta, la verdad. Con el segundo pago y aumenta la deuda. No, que en realidad sí, cuesta un poquito captar. Roxana, mira, mientras Loreto nos escribe nuevamente el mensaje, debe ser una pregunta, no sé si una pregunta capciosa o una pregunta que no sé cuánta gente se le hará en realidad, pero yo como soy busquilla, me hago esas preguntas.
existen mecanismos fiscalizatorios, algo que regule, ¿cierto? Algo que esté mirando, porque en realidad no es lo mismo recibir una mensualidad, ¿cierto? Por el concepto de pensión de alimentos, que recibir una bocanada inmediatamente. O sea, estamos hablando de, no sé, pues 400, 500, 1.000.000 de pesos. ¿Cómo sé yo que va a ser utilizado de buena manera eso? Ya, mira, eso es colocándote en el lugar, ¿cierto?, del que va a pagar, va a decir, pero ¿cómo? ¿Qué se va a hacer con el dinero que yo estoy aportando? ¿Cómo Claro. va el tema de la administración? Bueno, en primer lugar, respecto a aquellas personas que se encuentran en deuda, es porque durante un periodo prolongado, si tú dices que esa suma va a ser una suma importante, tiene que ver porque durante un periodo prolongado no pagaron efectivamente la pensión de alimentos. Entonces, en ese caso, hubo alguien más que tuvo que asumir las necesidades de ese alimentario en ese periodo, ¿ya? Entonces lo único que va a venir a hacer este retiro va a venir a suplir eso que ya se utilizó hace 1, 2, 3 años atrás, o todo este periodo, para que ahora se le regrese a la persona que en definitiva suplió esas necesidades durante ese periodo. Ahora, siendo más precisa aún con tu pregunta, no existe ningún órgano fiscalizador de cómo se administre esto, respecto del cuidador, digamos, o cuando hay o se fija una determinada suma por pensión de alimentos, tampoco hay una fiscalización de cómo quien está a cargo del niño administra estos fondos, ¿ya? Ahora, por eso que se podrían llegar a distintos tipos de acuerdos de alimentos. Por ejemplo, podría ser una suma única que quien esté a cargo del alimentario la administre de forma libre, pero también podría ser complementada con pago directo a distintas entidades. Por ejemplo, Claro. podría ser que se diga, bueno, vamos a hacer el pago de los alimentos, que también constituye alimentos, pagando directamente el dividendo, por ejemplo, en el banco, o los servicios básicos que tú utilizas, yo voy a asumir ese costo y lo voy a pagar directamente, adicional a que exista una suma única que le permita libertad al cuidador para poder administrar los dineros de la mejor forma para ese alimentario. Claro. ¿Ya? Oye, Roxana, yo creo que ya englobamos completamente el tema. Creo que yo quedé bastante claro en realidad con muchos aspectos. Le indicamos a quienes nos están viendo, ¿cierto? Si tienen más consultas al respecto, pueden hacerlo acá al fanpage de Roxana. Ahí está, EIDE Servicios Jurídicos. Y ahí está este WhatsApp también, ¿cierto? También te pueden contactar por WhatsApp. Sí, también. Ahí está el teléfono. Estos días he respondido muchas dudas, consultas, así que no Me hay imagino, problema. me imagino, claro. Además que la gestión audiovisual tuya también propone varios informativos, ¿cierto? Ahí en el fanpage de EIDE Servicios Jurídicos. Así que, y son muy bien explicativos. Así que ahí preguntó de nuevo, mira, justo nos estábamos casi despidiendo, Roxana. Vamos a hacer la pregunta, ¿eh? Aquí preguntó Loreto Castro nuevamente, porque cuando se le quita el 10% al deudor, se va a pagar en 2 cuotas. Pero si el primer pago cancela un monto, pero en la segunda cuota el deudor aumenta la deuda. Ah, perfecto. ¿La cuota es igual que la primera? ¿O sube como así subió la deuda? Creo que está hablando aquí del periodo entre la primera y la segunda cuota, una cosa así. Lo que pasa es que puede ser que, claro, entre que ella tiene una primera liquidación y se arrojó un monto de deuda, ¿cierto? Y ella va con ese monto de deuda a solicitar el cobro efectivo respecto al primer pago, lo puede hacer, pero entre todo ese transcurso, que van a ser entre 2 meses, no sé cuándo solicitó la liquidación, podría eventualmente reactualizar, porque yo entiendo que ella se refiere a los meses que durante este periodo no le continúe pagando para que efectivamente pueda pagarse con ese fondo del segundo pago de la AFP. Claro. Sí, eso eventualmente se podría hacer. Se podría hacer. Se podría hacer. Porque Bien. recuerda que el proceso igual es un poco lento, el segundo pago es en 45 días hábiles más. Claro. Entonces son como casi 2 meses. Bien, Roxana. Bueno, Loreto, esperamos haber respondido correctamente a la pregunta. Digo, esperamos mucha gente, porque en realidad Roxana es quien está aquí respondiendo a las consultas de nuestros seguidores. Claro, las cosas como son.
Roxana, mira, esperamos tenerte más seguido aquí en radiomás.cl. Siente esta radioemisora como tu casa. Ya, siempre va a ser bienvenida y agradecerte esta entrega, agradecerte haber compartido con nosotros acá en Vamos al Aire, así se llama este programa hoy, y hoy estrenando capítulo. Agradecida de la invitación, Cristian, de poder estar en tu programa y por supuesto cuenta conmigo, mi disposición de poder siempre colaborar en entregar información importante, relevante, digamos, a los usuarios, a quienes en este minuto nos están oyendo. Así que un abrazo grande también para ti. Un fuerte abrazo para ti, Roxana, y bueno, que estés muy bien, pues dentro de lo malo, ¿cierto? Que espero que estés muy bien con tu gestión y mucho éxito, ¿ya? Gracias. Estamos en contacto entonces, Roxana. Chao, chao.